Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar Levítico capítulo 2, que enseña sobre la ofrenda de cereal. Bueno, vamos a repasar los títulos que hemos estudiado. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. Primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, la providencia del pacto de Jehová, y tienen a su vez dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11, pacto al Padre de la humanidad, y de 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. El primer capítulo en ello, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí. A su vez tienen dos partes. Éxodo capítulo 19 hasta 33 es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Y Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27 es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 2, Levítico, entonces, capítulo 2, versículo 1 hasta 3. Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés los estatutos referente a la ofrenda de cereal. En el versículo 1, oblación, la palabra oblación se dice en hebreo mineja y se refiere a la ofrenda cereal sin derramamiento de sangre. Como el sacrificio sin derramamiento de sangre no es aceptado por Jehová, se debe ofrecer junto con holocausto, que sí hay en holocausto derramamiento de sangre, ¿no? Bueno, la palabra en el mismo versículo 1, la palabra flor de harina significa sacrificar por estar desmenuzado en polvos diminutas. El aceite es la ofrenda santa que es aceptado por Jehová, y el incienso es un perfume de agrado a Jehová. En el versículo 2, la palabra ofrenda memorial se dice en hebreo ayekra, que tiene significado de aquel que le hace pensar. En otra palabra, es la ofrenda que al pueblo de Israel le hace pensar el pecado cometido delante de Jehová. El libro de Levítico ahora, capítulo 2, versículo 4 a 6, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto referente a la ofrenda cocida en horno o en sartén. Tanto la ofrenda cocida en horno como la cocida en sartén significa sacrificar, al igual que el caso de la flor de harina. La ofrenda cocida en sartén, al no estar cocida directamente por fuego, como en el caso de la ofrenda cocida en horno, la divide en pedazos más chicos con el sentido de sacrificar aún más. O sea, después de cocer
en sartén, lo divide en pedazos, ¿no? En el versículo 4, cuando dice sin levadura, se refiere tortas u hojaldres sin elementos que corrompen o pudren, y por lo tanto son puros delante de Jehová. Bueno, ahora vemos capítulo 2, versículos 7 hasta 10, en donde Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto referente a la ofrenda cocida en cazuela. En el versículo 7, como en este caso también se trata de la ofrenda cocida por fuego en forma indirecta, o sea, no se cose directamente por fuego. Entonces, en este caso, el sacerdote quema solo una porción memorial, destinando el resto de la ofrenda a Aarón y a sus hijos. O sea, directamente una porción memorial solamente quema sobre el fuego, ¿no? Y después el resto se dirige a los sacerdotes de ese momento, ¿no? Bueno, Levítico capítulo 2, versículo 11 hasta 13, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto complementario con respecto a la ofrenda de cereal. En el versículo 11, ofrenda que ofrezcáis a Jehová es la ofrenda de cereal, tanto de la flor de harina como la cocida en horno, la cocida en sartén y la cocida en cazuela, o sea, toda forma, ¿no? Toda forma de ofrendas de cereal, ¿no? Tanto la levadura como la miel no se debe quemar junto con la ofrenda por ser de aroma ingrato para Jehová. En el versículo 12, Jehová ordena que puede ofrecer levadura y miel como primicia, pero no se debe quemar sobre el altar como aroma grato. En el versículo 13, la sal es la sustancia que evita la alteración o la putrefacción y muestra la inmutabilidad del pacto de Jehová. O sea, la sal significa que no deja alterar la sustancia, entonces significa a la inmutabilidad del pacto de Jehová. O invariabilidad también puede ser. Levadura, capítulo 2, versículo 14 hasta 16, Jehová revela la providencia de que ordenara a Moisés el estatuto referente a la ofrenda de primicias. En el versículo 14, en la ofrenda de las primicias, primero tueste al fuego en forma indirecta las espigas verdes y luego muele a polvo, significando este último paso el sacrificio. Siempre tiene un sentido de sacrificio en la preparación de la ofrenda de cereales, ¿no? Aquí también agrega sobre ella aceite e incienso y quema una porción como ofrenda memorial sobre el altar. La ofrenda cereal es la señal como modelo y sombra de Jesucristo, quien va a ser muerta en la cruz como la ofrenda de cereal eterna y que va a ser resucitada como la primicia de resurrección. Por supuesto, todos los escogidos en Él, todos los creyentes, hermanos en Él,
se va a adherir a la resurrección de Cristo. La primicia fue Jesucristo y después nosotros vamos a adherir a la resurrección de Jesucristo, ¿no? Bueno, hasta aquí estudiamos y hasta luego.